Queremos bendecir tu vida y agradecerte porque un nuevo martes estás aquí con nosotros. El día de hoy me complace en presentarles a una invitada muy especial que tenemos. Ella se llama Mirta Molina y ella estará compartiendo con nosotros un tema muy especial. Estaremos teniendo una charla. El día de hoy estaremos hablando de lo que son las decisiones en medio de las crisis. Mirta tiene un máster's en School Counseling y creo que sus aportaciones van a ser de mucha bendición para nosotros. Así que donde quiera que te encuentres, te invitamos a que nos envíes un mensaje y nos dejes saber que te estás conectando con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Mirta? Muy bien, Erika, gracias por invitarme. Estoy contenta por el tema que vamos a estar hablando hoy. Es un tema muy lindo que yo sé que va a edificar mucho al pueblo. Qué bueno. Yo cuando pensaba en decisiones, no sé si a ti te pasa o a algunos de ustedes les pueda pasar también, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante y nos pasan aquellos menús que pareciera que fueran phone books. Bueno, phone books ahora ya no existen, ¿verdad? Pero que pareciera que fueran álbums de saber qué. Y uno no sabe qué decidirse. Y qué bueno que todas las decisiones en nuestra vida fueran así, que trajeran foto y te dijeran cómo exactamente va a salir tu decisión o la descripción de qué exactamente es lo que va a pasar. O si no te gusta el plato que te dieron, pues que pudieras decirle al mesero, hey, disculpa, no me gustó, ¿será que me lo puedes poner de otra forma? O me lo pudieras cambiar. Pero algunas de nuestras decisiones en nuestra vida no son así tan fáciles y mucho menos cuando existe la presión de algún factor externo o interno. Pero quiero empezar poniendo como base este versículo. La palabra del Señor dice en Proverbios 2, capítulo 2 y versículo 6, porque el Señor da sabiduría de su boca y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muchas veces nosotros lo que necesitamos es acercarnos al Señor y pedirle a Él sabiduría. Su palabra dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídasela al Señor y Él que es tan bueno nos la dará. Así que Mirta, el día de hoy, como para empezar a poner la base de este tema, quisiera que habláramos que una decisión, según los conceptos que podemos ver, dice que es la obtención de una elección lograda a partir de un proceso de selección de oportunidades entre distintas alternativas. ¡Ay, qué trabado se oye eso!, ¿verdad? Así es, y como comentabas, creo que diariamente somos enfrentados a diferentes decisiones, ¿no? Hay aquellas decisiones que son mucho más fáciles o son parte de nuestra rutina y de ahí hay decisiones muy grandes en nuestra vida que implican muchas consecuencias y cambian el rumbo de nuestra dirección, ¿no? Entonces, me encanta el versículo que has leído porque realmente como cristianos sabemos Dios nos da la base de cómo poder tomar buenas decisiones y eso lo vamos a desarrollar hoy, ¿no? Pero buscar la guianza del Señor es clave, especialmente en esas decisiones que son mucho más grandes en nuestra vida. Imagínate que una de las cosas que son tan importantes para nosotros saber y establecer es de que desde los primeros seres humanos que el Señor creó, Adán y Eva, la palabra del Señor dice que a ellos les dio un libre albedrío, esa potestad de saber escoger entre el bien y entre el mal. Y no necesariamente solo saber escoger, sino que simplemente no nos hizo robots que veníamos ya programados para saber qué hacer, sino nos dio esa capacidad. O sea que dentro de nosotros está esa capacidad para poder tomar decisiones. Amén. Así es, y creo que obtener la guianza correcta es tan importante en nuestra vida porque realmente yo creo que todos queremos vivir una vida exitosa. O sea, es algo que todos añoramos, ¿no? Que tengamos éxito, que si tenemos hijos, que nuestros hijos tengan éxito, ¿no? Y el poder tomar decisiones es basada en tantos diferentes factores, ¿no? Y tiene tantas implicaciones para nuestra vida, ¿no? Entonces, y la Biblia nos da tantos ejemplos con Adán y Eva, como Claro. dices, desde el principio, algunas buenas decisiones y otras no tanto, ¿no? Sí, y tenemos que también dejar como base que cada una de nuestra decisión trae un factor de consecuencia, tiene tal vez una connotación negativa, pero cada una de nuestras decisiones trae un fruto.
un resultado. Un resultado, esa es la palabra que estaba buscando. Un resultado, y sabes, algunos resultados, pues diríamos, son a corto plazo, ¿no? Como el ejemplo que dabas al principio, escoges un plato que te encanta y el resultado es feliz en el momento y te disfrutas el plato, ¿no? Pero sabemos que hay otras decisiones que los resultados son de largo plazo. Exacto. Y fíjate que precisamente vamos a ver la historia de una mujer. Es uno de nuestros primeros ejemplos ahora y es la historia de Noemi. Creo que muchos de nosotras, y si tú estás ahí conectada, puedes ir a buscar en tu Biblia. Me llamaba mucho la atención que el libro de Ruth es uno de los, el libro de Ruth y el libro de Esther son los dos libros en la Biblia que tienen nombres de mujer. Y en el libro de Ruth encontramos la historia de una familia que, como lo podemos ver en el Ruth capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice que en los días que los jueces gobernaban Israel, estos eran gentes del pueblo de Dios, eran creyentes como fuéramos para este tiempo. Y dice que en ese tiempo un hambre severa azotó la tierra. Esto nos está a nosotros dando como base de que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no estamos exentos de poder llegar a pasar una crisis o una situación difícil o un factor externo o interno que pueda ahorillarnos o influenciarnos a tomar ciertas decisiones. Y dice que en este tiempo que llegó esa hambre severa que azotó la región de Israel, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto a su esposa y sus dos hijos. Mira, hablando de decisiones que impactan no en un momento pequeño, que su resultado viene a traer un impacto a generaciones. Él se fue con su esposa y con sus dos hijos. Y dice que el hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemi. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión y eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Pero mira lo que sucede. Dice, tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Sí, vemos, imagínate, el cambio de mudarse de una tierra a otra, ¿no? Todo ese proceso de adaptación, asimilación de culturas, ese cambio ya para esta familia ya había sido un cambio muy grande. Y de ahí la muerte de ese esposo, una herida tan grande al corazón de esta mujer. Entonces vemos como esa decisión comienza ya a llevarlos y tener el diferente rumbo ya a sus vidas. Sí, y nosotros podemos ver que vivimos en este país, somos un país de inmigrantes. Y creo que esta es una historia con la que muchos de nosotros podemos identificarnos en el sentido que hubo un tiempo en el que tuvimos que dejar nuestro lugar de origen, tuvimos que dejar nuestra casa y algunos vinieron con su esposa, con sus hijos, algunos no, y son decisiones con las que muchas veces nosotros lidiamos con esos resultados. Pero vemos que en medio de todo esto siempre hay otras decisiones que se pueden tomar. Una de las cosas que hablábamos con Mirta antes de iniciar esto era cómo es de importante que cuando tú te veas en medio de una crisis o en medio de una situación difícil, no te acomodes, sino que puede llegar el momento en el que siempre hay una oportunidad para dar un U-turn, un turnaround, para que puedas volver. Y miren lo que pasa aquí. En el versículo 3 y el versículo 6 del mismo capítulo 1 dice que tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Los hijos después ya mayores se casaron con chicas de esa misma región que no eran israelitas. Y dice, pero 10 años después, o sea, el esposo tomó la decisión de irse por la hambruna que había habido en Israel. Pasa un tiempo, no dice ahí cuánto tiempo, cuando él fallece, pero ellos aún así deciden quedarse en ese lugar. Los chicos se acomodan a esa generación, se acomodan, se adaptan a la cultura, se adaptan a esposas de esa cultura, pero ¿qué sucede?
la tragedia de nuevo pasa y fallecen los 2 hijos de Noemí. Pero mira, eso me llama la atención. Dice, entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Algunas veces, Mirta, yo creo que tú pudieras ampliarnos más de esto. Las crisis nosotros las miramos solamente como cosas negativas que pueden pasar, pero las crisis a veces se pueden convertir en oportunidades para nuestra vida. Así es, así es. Y sabes algo, realmente no es si vamos a pasar una crisis, porque todos en la vida la pasamos, de alguna ¿no? otra forma. Pero realmente la clave viene a ser cómo pasamos la crisis, ¿me entiendes? Porque aún el salmista lo dice, por ejemplo, que caminando en el valle de sombra de muerte, ¿me entiendes? Cuando estás en el valle, el temor te puede invadir, el futuro no se ve claro, los próximos pasos no son claros, y me imagino que en la vida de Noemí, pues pasaron 10 años después, pero el dolor de su esposo en un lugar nuevo, el impacto que eso tuvo en ella, en su vida como mujer, como esposa, ¿no? Y también en sus hijos. Y de ahí el perder a sus hijos, pues una pérdida tan grande también, ¿no? Entonces, el punto que haces es uno muy bueno, porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde no encontramos salida. Exacto. No sentimos como, no, ya demasiadas malas decisiones fueron hechas o no hay esperanza para eso, ¿no? Pero al seguir contando la historia vemos la esperanza que había en el Señor, cómo el Señor toma cualquier circunstancia de nuestra vida, cualquier crisis y puede cambiarlo, puede tornarlo y enseñarnos tanto. No sé si esto te ha pasado, pero en estas semanas que hemos estado, pues ya meses, yo estoy sintiendo ya cambios dentro de mí, ¿no? Pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que has querido enseñar? Exacto. Porque definitivamente tienes mi atención y no solo la mía, porque hay crisis que uno pasa individualmente, ¿me entiendes? Pero hay crisis que son colectivas, que es como estos tiempos que le hemos estado viviendo, y es tan importante también ver, tienes nuestra atención, Señor, ¿qué cambios quieres? Exacto. ¿Qué quieres enseñarnos, no? Entonces, lo vemos aquí también en ella. Creo que eso es una de las enseñanzas muy lindas que llevamos sobre la vida de Noemí, ¿me entiendes? Que a pesar de verse sola, recordemos el contexto histórico de esta historia, y es que era una sociedad completamente patriarcal. Las mujeres en ese tiempo como que no tenían mucho espacio para tomar sus propias decisiones, pero en ese momento ella se vio en un punto en el que ella tenía que tomar una decisión. Y la decisión que ella toma es volver de regreso, y dice que salieron sus nueras y se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. O sea, me llama mucho la atención que esta crisis llegó a orillarla a ella a tomar la decisión, a recordarse del lugar donde habían sido sus inicios. Y pues no sé quién sea de las que nos pueda estar escuchando en estos momentos. No te estoy diciendo regrésate a tu país, ese no es el mensaje, ¿no? Pero te estoy diciendo que no importa cuán dura se vea la crisis, la presión o la situación difícil que puedas estar pasando en este momento, puedes acercarte y puedes escuchar que en la casa de Dios, que Belén, porque Belén significa la casa del pan, hay pan para ti, hay un lugar especial para ti. Quizá es alguien que hace mucho tiempo conoció de Dios o conoció de las cosas del Señor y se ha apartado y se ha alejado. Y esta crisis puede hacer que haya sido lo que te haya permitido estar encerradita, estar escuchando un mensaje, estar escuchando palabra de Dios, y digas, es tiempo de regresar a la casa del pan, es tiempo de regresar a la casa del Padre. Y eso me llama mucho la atención. Y vemos cómo ella se recuerda de eso, de su tierra, ¿no? Y el lugar donde ella, me imagino que se sentía cómoda también, o Belén representa esperanza para ella. Exacto. Esperanza para ella, y toma de nuevo una decisión muy difícil, porque ya llevaba pues varios años ya viviendo ahí, ¿no? Entonces, muchas veces
el temor nos puede invadir de tomar decisiones, más si hemos sentido que tal vez algunas de las decisiones que hemos tomado no han sido las mejores, ¿no? Entonces, algo que también es tan importante es como cuando el Espíritu Santo como nos guía a toda verdad, ¿no? Y pues como también ese tiempo de buscar esa guianza espiritual antes de tomar decisiones grandes, ¿no? Mirta, definitivamente que eso que estás diciendo es súper importante. Yo creo que nosotros tenemos ese gran ayudador. A eso fue como el Señor Jesús cuando Él se fue y se fue ascendió al cielo, pero les dijo a sus discípulos: no teman de que yo me voy, porque no los dejo solos. Les dejo al ayudador, al consolador, aquel a quien los guiará a toda verdad. Así que si hay un momento de indecisión o hay un momento de incertidumbre, nosotros sabemos que podemos acercarnos al que puede ayudarnos. Pero por eso necesitamos estar cerca. Incluso su palabra dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y llega a su auxilio. Entonces, si en un momento de crisis, en un momento de dolor, nosotros estamos pasando por ese tiempo, recordemos que no estamos solos. Hace poco escuchaba a alguien que decía, recordémonos que uno de los nombres del Señor fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es algo tan precioso. No podemos olvidarnos de que Dios está de nuestro lado, Dios está a nuestro favor y Él está con nosotros. Y creo que algo que esa promesa también, saber que está con nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar que nos sintamos débiles, a pesar que nos sintamos no ser capaces, ¿no? Porque Él es perfeccionado en nuestras debilidades y sabemos que Él levanta manos cansadas, ¿no? Entonces, creo que cuando nos cogemos de las promesas del Señor, ¿no? Porque muchas veces en momentos de crisis, una de las cosas que más nos impacta es incertidumbre. El humano le gusta lo que es estable, lo que es consistente. Entonces, esa es una de las cosas que usualmente cuando hay crisis es un momento que hay incertidumbre del futuro, ¿no? Y algo que yo he estado reflejando mucho es Él ya está ahí. Él ya está ahí. Hay algunas veces decisiones que son tan difíciles que uno sinceramente las rinde delante del Señor. Señor, lo que digas tú. Es algo que en uno de los cultos, uno de los mensajes que diste para las damas, estuve muy reflexiva en esa palabra. Señor, sea que lo hagas de esta manera o que lo hagas de aquella, pero acercarnos a Él. Y no perder la esperanza. Sí, como esa relación también de intimidad, ¿sabes? Que cuando uno tiene una relación muy íntima con una persona, uno se acerca con confianza y sin temor y sabiendo que con plena confianza en la manera que el Señor nos va a guiar. Entonces, sé que tal vez te identificas con eso, muchas decisiones que nosotros tal vez tomamos, no sabemos exactamente, no nos es claro cuál es la decisión, ¿no? Y para mí yo siempre pido, Espíritu Santo, trae la convicción de qué es lo que tú quieres, ¿no? Y de ahí descansar en eso. Y mira, y ahora mismo que tú estás hablando de eso, pienso que en medio de esta historia hay otra mujer que toma una decisión osada, una decisión que cambia el rumbo no solamente de su historia, sino de la historia del pueblo de Israel. Y es la misma Ruth. Porque cuando Noemí decide que es tiempo de regresar a Belén, ella les dice a sus dos nueras, primero le dicen que se quieren ir con ella, y ella les dice, no me sigan, yo, aún que yo tuviera un hijo en estos momentos, yo no pudiera, ustedes podrían esperar a que este hijo creciera y pudiera darles a ustedes hijos, no me sigan. Y Orfa dice, bueno, pensándolo bien, porque sabes que muchas veces nuestras decisiones son analíticas y nosotros analizamos el porcentaje, los riesgos, cuánto es lo que estoy invirtiendo aquí y cuánto será el retorno que voy a tener. Y Orfa creo que analizó sus riesgos y analizó lo que hicimos pros and cons. Y yo muchas veces tiendo a hacer eso, poner las cosas en la balanza. Mas, sin embargo, al hacer eso ella dijo, no, yo creo que aquí hablo mi lengua, aquí está mi gente y pues todavía estoy bonita, puedo conseguirme algo por aquí. Mas, sin embargo, Ruth toma una decisión completamente osada. Ruth le dice a su nuera, no me pidas que te deje. A donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Vemos Dime. una convicción. Exacto. Vimos una convicción en ella, una determinación y Noemí no la iba a convencer diferente a lo que ella había decidido. Sí, imagínate, yo pienso en estos tiempos en los que estamos pasando, puede que haya una chica jovencita, puede que haya, no sé quién esté escuchando este mensaje, que tal vez se le esté presentando la oportunidad, esté soñando en montar un negocio, de hacer algo como una emprendedora, algo que no se ha hecho, y pueda que alguien le diga, no, ya para qué vas a hacer eso, todo el mundo está haciendo eso, todo el mundo está poniendo eso en el internet, todo el mundo está vendiendo esos stickers, todo el mundo está haciendo esas cosas, pero que ella pueda decir, no me diga nada, yo lo haré. Hay decisiones que algunas veces tenemos que tomar de una forma osada, especialmente cuando consultamos con el Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo traiga esa convicción a nuestra vida, y entonces nosotros podemos tomar ese paso de fe, así como lo hizo Ruth. Y te digo que muchas veces hay decisiones que tomamos que otras personas no las entiendan, no las entiendan. Y yo sé que para mí hay decisiones que yo he tomado y para mí lo más importante he dicho, Señor, ¿qué opinas tú? Y cuando yo he sentido la convicción del Espíritu Santo, aunque otros no tengan la visión, Exacto. aunque otros no vean la misión, para mí yo lo he sentido que es como la convicción, lo que en inglés diríamos the prompting of the Holy Spirit, como el Espíritu Santo, porque hay muchas veces sueños que no nos dejan. No sé si eso te ha pasado, que sueñas de algo o una decisión que tienes que tomar, pero hay otras cosas que persisten en nosotros, cosas que tenemos que cumplir. Y sabemos que Dios es un Dios de detalle. No hay nada de nuestra vida que pues él no tenga su mirada puesta en ella, ¿no? Sí, no, definitivamente. Otro de los ejemplos que queremos explorar el día de hoy es otro de los libros de la Biblia que también tiene nombre de mujer, y es Esther. Y platicábamos un poco de los paralelismos que hay entre las vidas de Noemí y de Esther. Ambas sufrieron el dolor de una pérdida de un ser querido con un vínculo súper cercano. En el caso de Noemí fue su esposo y sus hijos, y en el caso de Esther fue sus padres. Ella se quedó huérfana, ¿verdad? Y también ambas de ellas tuvieron que ir a regiones lejanas de donde era su pueblo natal o su ciudad natal. Pero como tú decías, todos pueden estar en una crisis parecida, pero cada quien está en un bote diferente. Si puedes ampliarnos un poquito más acerca de esto. Sí, bueno, y lo hemos escuchado mucho en referencia a la pandemia, ¿no? Que todos estamos en la misma tormenta, pero todos estamos en un barco diferente, ¿no? Entonces sabemos que para cada uno de nosotros las circunstancias han sido diferentes. Por ejemplo, si ha habido una pérdida de trabajo, si hay niños pequeños en casa, si han habido seres queridos que han estado muy enfermos o pérdidas de seres queridos. Entonces sabemos que cada uno está también enfrentándose a sus propias crisis muy diferentes, ¿no? Entonces eso lo vemos paralelos en ellas y vemos pérdidas de lo que yo diría los miembros familiares más cercanos, ¿me entiendes? Porque para una mujer que está casada, su esposo y sus hijos, ¿no? Es nuestra identidad. Claro. Y para una muchacha joven que ya ha perdido sus padres, pues sabemos que viene su tío y comienza a suplir esas necesidades, pero fue una pérdida muy grande en su vida, que de ahí ella viene desarrollando esa relación con su tío y cómo él la va guiando en su vida. Para las personas que quizá no conocen acerca de la historia de Esther, esta es una chica que la palabra del Señor muestra que originalmente se llamaba Adasa, como una flor, era una muchacha de un parecido muy bello, que queda huérfana siendo una niña, y su tío se hace cargo de terminar de criarla a ella, de educarla, y llega un momento en el que pues la reina Basti, que era la reina pungiente en ese tiempo, no acepta la invitación del rey de llegar a una de sus fiestas que él tenía, y es básicamente destituida
de su posición de reina y se abre un contest, like a beauty pageant, para que sea reemplazada esta reina con otra. Y dentro de ellas iba esta chica Esther, la cual recibe el consejo de parte de su tío Mardoqueo y ella hace cada una de las cosas que él le dice. Para ir avanzando en la historia llega un momento en el que ella llega a ser la escogida por el rey, llega a estar en una posición de huérfana al reinado. Imagínate, let's talk about miniseries. Yeah. Eso es como una miniserie, Así ¿verdad? Es, sí. Pero lo encontramos nosotros en la palabra del Señor. Y ya cuando ella estaba en la mejor posición, dice que ellas tenían a su imagínate, esos spas que han de haber tenido esas mujeres. Bueno, en su esa preparación época. fue de un Sí, año. Imagínate. Aún antes de presentarse antes del rey. Con óleos, con aceites, con perfumes, con de todo. ¿Qué tanto harían en eso? Pero cuando ella estaba en el apogeo podamos decir, llegó al lugar donde Dios quería tenerla, porque realmente era Dios quien quería tenerla ahí. Viene y se da un decreto, en el cual, en ese decreto, y lo que se estaba editando ahí, era que tenía que ser toda la raza de los hebreos, tenía que ser aniquilada. Así es. Y tenía que ser borrada. Niños, jóvenes. Todos. La palabra de Dios dice en Esther 3:13 que se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de, escuche esto, matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. ¿Tú te imaginas? Eso iba a ser un genocidio. Eso es lo que iba a ser. Y el plan estaba programado para el 7 de marzo del año y las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que lo mataran. O sea, todavía, como quien dice, les vamos a dar un botín. Había un motive para poder ir a hacer esa matanza tan grande. Una masacre. Mardoqueo, el tío, le envió a Esther estas noticias y Esther primero le dice, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces él le dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Imagínate esa conversación entre ellos. Es una conversación donde realmente al ella escucharlo, ¿no? Porque, bueno, ella ya es la reina. Entonces, parte de ella puede ser, what does this have to do with me? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y su tío tan directo, se lo comunica. El impacto que eso va a tener sobre todos los judíos y las consecuencias que ella también se mantenga callada, ¿no? Y cuando repasaba esto, apreciaba mucho lo directo que él fue. Fue bien directo de qué era la expectación también, ¿no? Y cuando concluye, es lindo porque es como que ya van comenzando a ver el plan de Dios, ¿sí? Que ella fue como creada para este momento de crisis, ¿no? Que esta niña huérfana, que su tío ayudó a crearla, como que tenía la fuerza dentro de ella, ¿no? Y es un gran peso que también cae sobre sus hombros en este momento. Sí. Mira, yo recuerdo haber ido una vez al Museo del Holocausto y leer una inscripción que ellos tienen donde dice, empezaron con este grupo de personas y no hicimos nada. Empezamos con este otro grupo de personas y nos quedamos callados. Empezamos con esto hasta que llegó a nosotros. Entonces, creo que el día de hoy no había pensado en tocar este tema, pero viendo las cosas que se están moviendo también en el país donde nosotros estamos viviendo a raíz de la disparidad racial y los movimientos que se han estado dando en este momento, creo que también nosotros como iglesia no podemos quizá venir y
querer tomar el papel de los justicieros ni nada de ese tipo, porque creo que no es algo que nos corresponde, pero sí creo que podemos, lo que a Esther le estaban diciendo es simplemente alza tu voz y simplemente mira lo que está sucediendo, mira la injusticia que está sucediendo y si tú tienes influencia en algún lugar, hazlo, úsala donde quiera que estés, para que esto un día, porque no creas que un día no puede llegar a nosotros, porque no creas que un día no podemos ser nosotros los que estemos en este lugar. Y son decisiones, y me llama la atención que él le decía a Mardoqueo, porque aún si tú no lo haces, la liberación vendrá por otro lugar. Pero ¿no será que llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿No será que el Señor nos tiene en nuestros lugares donde nosotros estamos precisamente para un momento como este? Para en estos momentos usar estas plataformas y hablar de esperanza, hablar del Señor, hablar de la gracia, hablar de la sabiduría y hablar de que en Él tenemos esperanza. Y sabes que creo que es imposible para nosotros, pues, tocar a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero cada uno tiene lo que llaman como su círculo de influencia. Exacto. Yo trabajo en las escuelas y lo que ha estado pasando en la nación también me ha tenido bien pensativa, ¿no? Porque nosotros también siendo minorías y también el mandamiento del Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, otros lloran, nosotros también lloramos, también sentimos ese dolor, ¿no? Entonces, él también le está diciendo a ella, no te hagas con indiferencia, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, creo que eso también es tan importante. Entonces, algo que yo he estado pensando y preguntándome, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi círculo de influencia? Y yo lo tengo en las escuelas. Entonces, como te contaba, en estos últimos días, los estudiantes de la clase del 2020 no van a tener su ceremonia de graduación, ¿no? Entonces, hemos estado repartiendo el material y celebrando con ellos, y algo que, y los jóvenes han estado en el carro con sus padres, llegan con sus máscaras, todo eso, pero algo que yo fui muy intencional es que cada carro que llegaba yo los miraba a los ojos y los felicitaba y quería como hablar al alma de ellos y decir, lo lograste, como el cielo es el límite, ¿me entiendes? No minimizar su logro porque esto no se haya dado, sino que al contrario. Entonces, ¿quién se imaginó que Esther un día pudiera estar en esta posición? Entonces también el no minimizar o limitar lo que otros son capaces, ¿no? Pero sabemos aquí que el Señor iba a usar, si no iba a ser ella, el Señor iba a usar a otra persona. Sí, y creo que nosotros no necesitamos estar en un palacio ni ser reinas, sino podemos empezar estas conversaciones en nuestra mesa del comedor, con nuestros hijos, sin entrar en ninguna polémica ni antagonismo, sino simplemente llegar a ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Y permitirle que la luz del Espíritu Santo y su palabra sea la que nos lleve a la convicción de las cosas que tenemos que hacer. A toda verdad. A toda verdad. Mira, me llama la atención que esa era la historia de Esther, pero la decisión de Esther fue algo muy especial. Después de Esther haber recibido ese mensaje de su tío Mardoqueo, yo me imagino que ella se vio confrontada y llega entonces en Esther 4, 15 y 16, Esther envió la siguiente respuesta a su tío. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Miras tú la diferencia que había ya en ella entre, bueno, yo soy la reina, a una mujer que estaba dispuesta, pero no fue sola. No iba a tomar la decisión porque tenemos que entender que en el contexto histórico de esto, nadie, literalmente nadie, aunque ella fuera la reina, ella no podía acercarse delante del rey si no había sido invitada, si no había sido anunciada previamente. Sí, las consecuencias eran la muerte. Eran muerte. Es parte de cómo se daba el protocolo en ese tiempo ahí. Y entonces, pero ella viene y llega a tener esa convicción, pero no va sola. Ella va respaldada
por un grupo de personas a los cuales les pide que le ayuden a estar en ayuno y en oración, en apartarse para buscar esa dirección. Entonces yo creo que a la hora de tomar nosotros decisiones, nosotros que tenemos esas armas tan preciosas que la palabra del Señor nos da, que es la oración y el ayuno, nosotros podemos hacer eso. Antes de tomar una decisión, yo creo que es súper vital cuando sean decisiones que sabemos que van a ser trascendentales en nuestra vida. Dios, no te vas a poner a ayunar para saber qué par de zapatos te vas a comprar, ¿verdad? No, pero hay situaciones en las que sí nosotros necesitamos entrar en ayuno, en oración, y tenemos esa herramienta, tenemos esa llave que el Señor nos ha dado a nosotros, y no solamente ella, sino como familia podemos, a la hora de tomar una decisión que se va a tomar como familia, podemos decir, unirnos y decir, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con las diferentes personas. Nosotros en nuestra iglesia hacemos 2 semanas de ayuno y oración y es una de nuestras semanas favoritas, que es algo que estamos extrañando tanto, y vamos ahora, mientras se haga el tiempo de poder regresar a casa, creo que es una de las cosas que vamos a tratar de ver cómo lo podemos lograr implementar, porque verdaderamente viene mucha claridad en esos tiempos cuando nosotros decidimos apartarnos de ciertas cosas para enfocarnos en buscar la dirección y la palabra del Señor. Y miramos nosotros que obviamente el resultado de la decisión que a Esther tomó en medio, respaldada por ese ayuno y por esa oración de todas las personas que se unieron a ella, y ella misma trajo como resultado la liberación del pueblo de Israel, la preservación de tantas vidas, el parar una masacre y un genocidio tan horrible que se iba a dar en ese tiempo. Cambió la historia para siempre, y algo que vemos también acá es que ella no decide hacerlo solo. ¿Me entiendes? Hay momentos, decisiones, crisis que pueden venir a nuestra vida donde realmente necesitamos que otras personas estén alrededor de nosotros. Ella pide que todo el pueblo de Israel, que todos ellos lo hagan. Los judíos pide que las doncellas, ella misma, ella no es exenta de hacerlo. Y vemos, porque muchas veces lo que también el Señor comienza a mover cosas en lo sobrenatural, y vemos ese cambio, ¿no? Lo que se estaba moviendo, lo que se estaba diciendo que se iba a hacer, lo que había hecho, it had been created into law. Vemos cómo el Espíritu Santo se va moviendo, y cómo en el nivel espiritual ya las cosas van cambiando y el favor se va dando. ¿Me entiendes? Entonces... tocas esa palabra preciosa. Hace un tiempo me tocó dar un mensaje precisamente acerca de cambio de vestiduras y cómo necesitábamos cambiarnos. Y sabes que una de las cosas que hace Esther antes de irse a presentar con el rey es que ella se cambia de vestiduras. Quizás se quita la vestidura de la duda, se quita la vestidura del temor, se quita la vestidura de la inseguridad que podía ella tener de presentarse delante del rey, y se pone sus vestiduras reales, como su vestidura de dignidad, se pone esa vestidura de que yo puedo acercarme delante de él. Y lo lindo es que después de acercarse delante de él, el rey extiende su cetro y le dice, pide lo que quieras. Y vemos también que comparte con toda transparencia su origen étnico. Entonces tenía bien clara su identidad y quién era ella, ¿me entiendes? Entonces muchas veces no tenemos claras nuestras identidades, y nos podemos dejar llevar mucho por lo que otras personas opinen, qué decisiones debemos de tomar, pero hay decisiones que son basadas en nuestra propia identidad, lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer, ¿no? Sí, y entonces miramos nosotros que el resultado de esta decisión es un resultado del cual hemos recibido, creo que, beneficios de generaciones en generaciones. Y ahorita que tú precisamente hablabas de eso, quiero que toquemos un poco los factores que pueden influenciar nuestras decisiones. Porque sabemos de que,
como tú decías, hay decisiones que se toman de una forma colectiva, como familia, pues tomamos, hacemos un consenso, sí, como pareja, como esposos, pero también hay decisiones que se toman individualmente, ¿verdad? Y tú, por los estudios que has tenido, una de las cosas que yo sí me he fijado, mira, incluso dicen que uno no debe de ir al supermercado, eso es para todas las que están yendo ahorita cada rato a Sam's, a Giant y a Whole Foods, uno no debe ir al supermercado con el estómago vacío. That's right. Porque terminas comprándote de todo lo que no llevabas en la lista. Olvídate, todos los antojos. Todos los antojos. Entonces, Mirta, háblanos de cómo nuestras emociones, tanto positivas como negativas, pueden influenciar nuestras decisiones, tanto nuestras decisiones de la vida diaria como aquellas decisiones que yo te pudiera decir. Yo sé que hay gente en la cárcel porque actuó o tomó una decisión en medio de sí, una emoción. Bueno, y sabemos que las emociones pueden ser impulsivas. ¿Me entiendes? Muchas veces podemos fluctuar. Un día nos sentimos de una manera, mañana nos podemos sentir de otra. Y así como hay emociones negativas y emociones positivas, realmente es importante como esa autoevaluación. ¿Cuál es la base que estoy tomando esta decisión? El por qué, ¿no? Porque muchas veces lo que se ve es lo que está en la superficie, ¿right? Pero realmente lo que es clave es lo que está, como en inglés dicen, the bottom line, lo que está más profundo en nosotros. Y esas son preguntas que requieren mucha transparencia con nosotros. ¿Por qué siento que tengo que tomar esta decisión? ¿Qué es lo que está motivando esto, ¿no? Y de ahí compararlo a la luz de la palabra. Exacto, ¿Me entiendes? Porque toda decisión que debemos de tomar debe de ser a la luz de las Escrituras, y toda decisión que vaya en contra de ello, pues sabemos que no es una decisión correcta. Aunque nuestra emoción nos esté diciendo, pero esto me hace sentir bien, pero si yo me siento alegre, pero si yo disfruto hacer esto, pero si la palabra del Señor... Sí, y sabemos que pues el corazón es engañoso. Exacto. El corazón es engañoso y las emociones fluctúan. Entonces es importante el poder pausar y evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las emociones? Y eso muchas veces no es algo que lo podemos hacer como en un momento rápido. Claro. Eso... o sea, hay decisiones que realmente pues se tienen que tomar en el momento, ¿no? Pero si lo estamos relacionando, especialmente en un momento de crisis, nunca se debe de tomar decisiones grandes en un momento de crisis. Exacto. ¿Ya? Entonces, creo que esto es algo muy importante que lo deberían de anotar aquellos que están tomando nota en este momento, que sí, en tiempos de crisis debemos de evitar tomar una decisión que vaya a ser muy trascendental para nuestra vida. Porque son tantos factores que nos están influyendo, y usualmente las decisiones que tomamos en momentos de crisis no son las mejores decisiones. Entonces es importante, y cada persona se conoce a sí misma, como el tener esa calma para poder, y lo platicábamos anteriormente, aún ver los pros y los cons, you know? Claro. Muchas veces, Erika, también algo que es bien importante es el escribir. Tienes esta libreta tan bonita, y algo que yo he estado haciendo es muchas veces tenemos emociones y muchos pensamientos en la mente que es aún difícil procesar, y cuando uno escribe muchas veces lo que siente, ayuda al poner en papel muchas cosas, ¿no? Y clarifica nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, esa es como una estrategia práctica, ¿no? El poder escribir qué es lo que estamos pensando, cuáles son nuestras opciones, cuáles son las emociones que estamos sintiendo. Yo creo que esas emociones impulsivas muchas veces nos llevan a reaccionar en vez de dar una respuesta. Y algunas veces esas situaciones nos ponen en unas posiciones comprometedoras cuando simplemente reaccionamos debido a que nos vemos influenciadas por esas emociones, ¿verdad? Otro de los factores que pueden influenciar nuestras decisiones es la opinión de otras personas.
Así es, y sabes que más que nunca somos bombardeados con las opiniones de otras personas. En nuestro círculo, a nivel mundial, puedes hablar con una persona al otro lado del mundo. Y la cultura, hay tantos grupos que quieren influirnos, ¿no? Exacto. Entonces, con este factor, algo que es tan importante es guardar nuestro corazón. Eso es algo que cuando pensaba en el tema que íbamos a hablar hoy, sentí tan fuertemente que el Espíritu Santo ponía eso en mi corazón, ¿no? Que como mujeres, como creyentes, es bien importante guardar nuestro corazón y a quién vamos a prestar nuestro oído, ¿no? Porque, por ejemplo, compartíamos que las primeras semanas que entramos a la pandemia fue muy estresante porque tenías muchos cambios. Muchas veces un cambio es difícil, pero eran muchos cambios, cambios en nuestro trabajo, en nuestras rutinas, la iglesia. No sé si te pasó a ti que hasta el sueño se te trastornó por un breve tiempo. Sí, así mismo, ¿no? Entonces, yo en momentos de muchos cambios o de estrés, soy muy selectiva a quién presto el oído, ¿no? Correcto. Y algo que yo quería escuchar era de mi pastor, de ustedes, de mis pastores. Quería escuchar palabra del Señor y ser recordada, porque muchas veces cuando el miedo nos invade o el temor, tenemos que ser recordados de lo que Él ha hecho en el pasado, ¿no? El pasado nos recuerda, oraciones, peticiones que hemos tenido delante del Señor nos recuerda, Él lo ha hecho anteriormente, lo va a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque las opiniones de muchas personas, y sabes, no sé si te ha pasado que tal vez estás buscando una palabra de consejo, una palabra de aliento, y la palabra de otra persona puede impactar tanto tu estado de ánimo, ¿me entiendes? El que alguien simplemente te diga, eso no se puede hacer, o lo opuesto, tú lo puedes hacer, hazlo. Claro. O el ánimo, o sea, trabaja de las dos maneras, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos las opiniones que nos influyen. Sí, definitivamente poner filtro en nuestros oídos en esos tiempos y podemos escuchar, porque definitivamente podemos escuchar otras voces, pero siempre filtrarlo con la palabra del Señor. Filtrarlo con la palabra del Señor y recibir esa certeza y esa convicción de parte del Espíritu Santo. El tiempo limitado. A esto me refería, por ejemplo, cuando te dan un deadline y tú tienes que tomar una decisión y te dicen, pero necesito que me conteste mañana. Esos son casos estresantes también. Sí. Son casos estresantes también. Y muchas veces, si tenemos que tomar decisiones un poco rápidas, es cuando también podemos cometer un error, ¿no? Sí. Algo que yo creo que es tan importante, y lo vemos en la vida de Esther, es ella toma ese tiempo para orar. Entonces, no importando la situación que sea, el pedir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entonces, eso es algo que muchas veces... Te doy un ejemplo de mi propia vida con mis hijos. Entonces, hay muchas decisiones de ellos que uno sabe que son decisiones importantes, y yo digo, Señor, tú eres el que conoces lo mejor. Tú ya estás en el futuro, ¿no? Entonces, sabemos que pues sea que una decisión se tenga que tomar para la tarde o para el próximo día, por más corta que sea esa oración, pedir que el Espíritu Santo sea nuestra guía, ¿no? Y hasta donde nosotros tengamos el control, el tratar. Hay situaciones donde tienes que tomar una decisión. Porque el no tomar una decisión puede llegar a ser más perjudicial también. A veces será una cuestión de salud, donde te dicen, usted tiene que empezar a hacer esto ya. Entonces ahí no le puedes dar mucha pensada, ni mucho consejo, ni mucho eso, sino tienes que actuar. Hay que actuar. Pero hay otras cosas en las que, mira, yo te voy a contar, a nosotros, nuestras hijas siempre se han reído, ¿verdad? Porque en los tiempos de ahora que vivimos de social media y de trendings y cosas así, cómo le proponen matrimonio a un chico, a una chica, aunque después de la pandemia yo creo que esto ya se le ha bajado un poco pero es que es ahora toda la elaboración de una movie para hacer eso.
Y entonces, growing up, cuando ellas estaban creciendo, me decían, mami, ¿y cómo te pidió papi que te casaras contigo? Yo le digo, well, íbamos en el carro, él iba manejando, yo iba a la par de él y me dijo, Erika, ¿se casa conmigo en 2 semanas o en 2 años? Oh my goodness. And of course I said 2 weeks. Yo le dije en 2 semanas. Pero, y parecía una decisión muy alocada para muchas de las personas que nos conocíamos. Pero esa decisión yo no la tomé realmente en ese instante, sino lo que pasó es de que ya había un precedente, ya había un tiempo anterior que nosotros habíamos estado, ya había un conocer de mucho tiempo, ¿me entiendes? Pero no hubo tiempo para hacer la elaboración de las rosas y del gran background y de las flores que aparecían por aquí, de los fuegos artificiales ni nada de eso. Y algunas veces la simplicidad, sí, la simplicidad no es tan complicado, porque algunas veces también complicamos muchas decisiones. Right? Exacto. Hay personas que les cuesta mucho tomar decisiones, se complican demasiado o piden demasiada opinión también, entonces sabemos que es parte de la madurez. Y fíjate que una cosa que yo he visto ahora que hablas de eso es especialmente en algunos jóvenes que llegan a pedir una opinión por aquí, llegan a pedir otra opinión por aquí, llegan a pedir... pero realmente no hay una certeza, una convicción, una seguridad en sus corazones y no saben y ponen oído por aquí y al final a veces terminan un poquito más confundidos de cuando llegaron a pedir el primer consejo, la primera opinión, ¿verdad? Así es. Entonces, yo entiendo de que es difícil tomar una decisión con presión de tiempo y como un consejo en general, si es posible no tomar decisiones bajo una presión de tiempo, es mejor tratar de estrechar el tiempo lo más posible que se pueda para, como decíamos, poner en la balanza los pros y los contras. Pero que cuando hayan veces que es necesario tomar esas decisiones, siempre sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor, donde encontraremos el oportuno socorro. Dice, el oportuno es para esta oportunidad, Señor, yo necesito tu auxilio, yo necesito tu ayuda para que tú me digas qué es lo que necesito hacer hoy. Y entonces nosotros tenemos ese lifeline en nuestras vidas, ¿verdad? Así es, la convicción. La convicción. Otro de los factores del cual quisiera que tocáramos que pueden influenciar nuestras decisiones son las experiencias del pasado. Así es, y eso incluye tantas diferentes cosas, ¿no? Porque muchas veces la manera que aprendemos a tomar decisiones es como nuestros padres tomaron sus decisiones. Exacto. Entonces, si eran decisiones impulsivas que tomaban nuestros padres o si no había mucho diálogo o nunca nos enseñaron en ciertas áreas, pues uno repite esos patrones también, ¿no? O, por ejemplo, si tuvimos una mala experiencia tomando una decisión en una área, puede ser que nos cause temor o nos cause estrés, ¿no? Entonces, realmente yo creo que pues estamos reiterando, ¿no? Para mí, 3 cosas son bien importantes. Una es una decisión a la luz de la palabra. O sea, esa parte no nos debe de confundir en lo mínimo. Exacto. Alguien te da una opinión que es contraria a las escrituras, entonces sabemos que esa opinión la vamos a descartar, ¿no? Segundo es la oración. O sea, otras personas, y nuestro pastor lo dice muchas veces, ustedes me piden oración, pero oren por ustedes mismos. Claro. ¿Right? Entonces, es importante que otras personas se unan en oración, en ayuno con nosotros, pero no hay nada como esa propia intimidad con el Señor. Y no sé si esto te pasa, pero muchas veces vamos delante del Señor con los mismos retos. Es los mismos retos que tenemos, ¿no? Y debemos de ir sin temor. Señor, es lo mismo del pasado. Es lo mismo que he estado batallando. Porque muchas veces you'll find that people struggle with the same issues, ¿no? Muchas veces no son cosas diferentes, pero las raíces es lo mismo, ¿no? Claro. Y también ver qué decisiones buenas tomamos. ¿Cómo las tomamos? ¿Qué herramientas usamos, ¿no? Y si tuvimos éxito en una decisión de una manera, usar eso de nuevo. Exacto. También, y me gustó mucho cuando compartías esto con Noemí, es
que podemos cambiar decisiones. Eso es un punto que me ha gustado mucho que has hecho hoy, es que muchas veces las personas sienten, ya tomé esta decisión, ya es muy tarde, ya esto no se puede cambiar, ¿no? Pero saber que el Señor puede cambiar todo tipo de circunstancias, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos el ejemplo de un Pablo, que cuando era Saulo era el perseguidor de la iglesia, era el perseguidor de los cristianos, y era un hombre que tenía una firme convicción de lo que él estaba haciendo y lo hacía arrasando con lo que fuera. Mas, sin embargo, un encuentro verdadero con el Señor le hizo cambiar completamente el rumbo de su vida, y de ser el perseguidor de la iglesia vino a ser el perito arquitecto de la iglesia. Y tenemos tantas cartas y tanta riqueza doctrinal para nuestra iglesia de un hombre que un día tomó una decisión de cambiar su vida y no le importó la opinión de los demás, porque había mucha gente que en ese tiempo se veía intimidada por él, porque recordaban las decisiones de él que él había tomado en el pasado, y tenían temor. Y no los juzgo, o sea, tenían temor, ellos estaban protegiéndose. Sí, lo estaban juzgando por sus comportamientos, Exacto. sus decisiones, convicciones anteriores, pero vemos en él un cambio de identidad, ¿no? Y que no permitió que como que lo metieran en una caja, que dijeran, esta es tu identidad. Y él lo reconocía, este fui yo. Exacto. ¿Me entiendes? Y lo vemos cambiar toda su vida, y realmente adición a plantar las iglesias, viene a motivarlos y expresar un hombre que en un momento fue tan duro, su amor por la gracia. Su amor por las iglesias también. también. Y en una de sus cartas a los romanos nos habla de renovar nuestro entendimiento para que pueda venir una transformación en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que a veces podemos ver cuando a ti te toca tu máster es en School Counseling, te toca hablar con muchas personas, darles consejos y escuchar sus situaciones. La posición en la que yo me encuentro como esposa de un pastor, también me toca de otra empezar a tomar decisiones diferentes. No se dan cuenta que usando los mismos métodos y haciendo las mismas cosas solamente siguen dando vueltas en círculos, teniendo exactamente los mismos métodos, las mismas decisiones, tienen los mismos resultados. Las personas a las que uno mira acelerar, avanzar y dejar a un lado lo que queda atrás son aquellas personas que toman la decisión de cambiar su forma de pensar. Y como nuestro apóstol a nosotros nos ha enseñado siempre, si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y te digo, Erika, que muchas veces pueden haber personas y podemos haber personas donde realmente no hemos podido identificar la raíz de el no poder hacer buenas decisiones. Pero aún en nuestro tiempo de oración, el Espíritu Santo cuando gime, cuando clama, se puede traer eso, porque muchas veces otras personas pueden ver cosas en nosotros, pero nosotros no las podemos ver. Entonces, por eso podemos tal vez hasta cometer los mismos errores, por decirlo así, ¿no? Pero cuando tenemos como lo que le llaman aha moments, entonces, muchas veces es un rema. Es un despertar, se nos abren los ojos. Un reconocimiento y decir, esta es la raíz, esto es lo que no me ha permitido tomar buenas decisiones, ¿no? Y sabemos que pues cada día es una nueva oportunidad, cada día es una nueva oportunidad, entonces eso es algo también que me enfoco. Entonces, cuando tal vez un día no ha sido perfecto con los niños, tal vez actitudes en nuestros matrimonios o trabajo, o todos tenemos días difíciles, sabemos que cada día es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Mira, y la última, ya casi para ir terminando, aquí tengo la falta de consejo, pero realmente lo que nos puede influenciar en nuestras decisiones es el consejo. Puede ser el consejo bueno o el consejo malo. Vemos nosotros que, por ejemplo, uno de los hijos del rey David fue aconsejado mal para ir prácticamente a cometer un abuso sexual en contra de su media hermana, porque fue aconsejado mal. Pero también hay otras personas que sí buscan el consejo verdadero. En el tiempo del pueblo de Israel, la gente buscaba a los profetas. Que dieran el consejo. Que dieran el consejo. En ese tiempo les llamaban a ellos videntes.
Muchas veces nosotros podemos dar un consejo, es cierto, por nuestra propia experiencia, que tal vez no va a ser la misma experiencia de estas personas, pero muchas veces sí podemos dar un consejo basado en el tiempo en que hemos pasado, en las situaciones que ya nosotros, el Señor nos ha permitido pasar, para que quizá otros no tengan que pasar por ellas y poderle decir, mira, yo lo hice de esta y esta forma, o si lo vas a hacer, puedes hacerlo aquí y allá. Pero hay personas que no les gusta escuchar consejos. Así es. Y hay algo tan especial del consejo del que tiene la experiencia. Justo ayer hablaba con una joven que apenas se ha graduado de la universidad. Entonces me reflejaba en mi propia vida hace como 20 años, ¿no? Y ella me hacía algunas preguntas y yo le decía, dime, ¿qué quieres aprender hoy de esta conversación, ¿no? Y yo la escuchar atentamente y eran como consejos de alguien que ya supo navegar la profesión, ¿no? Exacto. Y ella misma me reflejaba, nunca había pensado en eso, o qué buena idea. Y yo decía, aunque una o dos cosas pueda tomar de esta conversación, ¿no? Y yo le compartí a ella personas que también a mí me habían dado consejo, ¿no? En este ejemplo, pues, se refería a una carrera, a una profesión. Pero para mí, de todos los factores que tenemos, el consejo es uno de los más importantes. Y un punto que hiciste es, entre más personas le pidamos el consejo, más confusión puede causar. ¿Por qué? Porque cada persona te va a dar un consejo de su propia perspectiva y experiencia. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, debemos de ser selectivos de quienes pidamos consejo. Y realmente te diré que en mi propia vida el pedir el consejo ha sido una de las cosas más importantes en tiempo de crisis y más importantes para hacer buenas decisiones. Y las personas, el criterio que he usado es personas que viven conforme su palabra. Amén. Y personas que los frutos en su vida muestran que su vida muestra buenas decisiones, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces cuando hay una falta, o uno puede pedir mucho consejo, pero también es la segunda parte, el seguirlo. Exacto. Escuchaba a alguien que decía, usted puede ir donde el médico. El médico puede hacerle su evaluación física, puede decirle, oh, esta situación es la que necesitas. Entonces, el médico viene y te manda una prescripción, tú tomas la prescripción, llegas y llevas tu prescripción a la farmacia, entregas tu prescripción a la farmacia, el farmacéutico te dice, aquí está su prescripción, se la tiene que tomar 2 veces al día, por 5 días y usted estará... Pero si no te tomas esa pastillita, de nada sirvió que fueras al doctor, de nada sirvió que te hicieran la receta, de nada fue que fueras a la farmacia, que te dieran la medicina, si la medicina va a estar ahí y no la hacemos. Así es, y creo que, y en esto me quiero dirigir a los padres, ¿no? Podemos dar consejos y de ahí tenemos que confiar en el proceso, ¿no? Muchas veces damos un consejo y si son personas que amamos mucho, queremos seguir dando el consejo, como que, y si acaso no lo entendiste, hace te lo pongo de otra forma. Te lo pongo de otra forma o escrito, verbal, ¿no? Entonces, trust the process, confiar en el proceso, ¿no? Y pedir de nuevo porque cuando oramos, el Espíritu Santo trae convicción de un buen consejo que uno ha dado. Amén. No, definitivamente yo creo que Él es admirable consejero, ¿verdad? Y a Él podemos llegar nosotros. Mi abuelita decía de que el que no sigue consejos no llega viejo, pero en el sentido de que no llegas a encontrar la madurez y no llegas a recibir ese consejo. Yo creo que cada una de nosotras de las que estamos aquí podemos acercarnos confiadamente delante del Señor. Amén, así es. Pero también podemos, como tú decías, ver ese récord, ver a aquellas personas que ya pasaron, las madres jovencitas, ver a aquellas madres que ya pasaron por esa etapa y poder llegar a decir, quizá no necesariamente cómo lo hizo usted, pero una conversación puede llegar a traerte más confianza y decir, no solamente tú pasaste por esta situación, yo la pasé también y eso pasa. Yo hablaba ahora con mi hija que tenemos el bebecito aquí en la casa y yo le decía,
Cada etapa es diferente, hay que aprender a disfrutársela. Nosotros a veces pensamos que aquí se van a quedar todo el tiempo y no es así. El tiempo de los pañales se va a acabar, el tiempo de la lechita se va a acabar, llega el tiempo escolar y luego el tiempo escolar también se acaba. Entonces debemos de aprender a disfrutar cada etapa y a seguir el consejo, siempre como hablamos, filtrándolo con la palabra del Señor y eso traerá sé que mucho impacto a nuestras vidas, a nuestras generaciones, a las personas que escuchen la palabra que nosotros tengamos que decir. Sí, y qué cosa más linda el que otras personas te den las herramientas de cómo ellos pasaron etapas, ¿me entiendes? Porque muchas veces pues las mujeres mayores son las que deben de dar como esos consejos, ¿no? Y uno muchas veces joven o tal vez falta de experiencia, sentirse frustrado, ¿no? Y el que alguien te diga, yo pasé por esa etapa. Estas fueron los pasos, ¿no? Y nos edifica tanto, nos puede evitar mucho estrés también. Claro que sí. El buen consejo. Yo lo he vivido en mi vida y lo he experimentado. Vamos a ir terminando ahora leyendo Proverbios 3 del versículo 5 al 6, donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Lo que tú decías, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nuestro corazón es engañoso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Algo bien importante que queremos dejar es no importa cuál sean las decisiones que tú hayas tomado, que quizá te hayan llevado a un resultado que quizá no te esté dando un sabor alegre, porque lo miramos con Noemí. Noemí cuando regresó a Belén, ella se llamaba, ya no me digan Noemí, dijo, llámenme Mara, porque ella se sentía amargada. Entonces, pero más sin embargo, aunque hayan decisiones en el pasado que te hayan amargado, que te hayan traído amargura, Dios está contigo, Dios es Emmanuel, Dios es con nosotros. Amén. Y Él te da la oportunidad de que puedas tomar decisiones que ahora te bendigan a ti y bendigan a tus próximas generaciones. El día de hoy, Mirta, quisiera que termináramos y a cada una de las que están conectadas las quiero invitar a que el día de hoy por un momento cierren sus ojos y se olviden de que usted está en su sala, está en su habitación, está en su comedor, no sé dónde sea que tú nos estés sintonizando, pero por un momento imagínate que estamos todas juntas, como cuando tenemos nuestros servicios en la iglesia y podamos entrar a la presencia del Señor y podamos entrar, como dice su palabra, confiadamente delante del trono de su gracia y encontrar el socorro. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo diferente, un tiempo difícil. Para algunas ha sido más difícil que otras. Sé de algunas que probablemente están pasando situaciones económicas o situaciones de salud, o alguien en su familia está pasando una situación de salud, y hoy te venimos a decir que vamos a terminar esto de la mejor forma que podemos terminar, y es acercándonos delante del Señor en oración. Así que, Mirta, te voy a invitar a que si tú puedes orar en inglés y luego yo termino orando en español. Seguro que sí. ¿Quieres que comience yo? Sí. Okay. Father God, we come before your presence, just thanking you for this time of reflection of this word, Father God. Your word says that where 2 or 3 people are gathered, that you are there, and we just thank you because we know that you are present in time of crisis, in time of decision making. And we thank you, Lord, that you left the Holy Spirit to guide, to teach, and convict. Today, Lord, I'm praying for all the sisters that are watching. You're bringing us all together as the body of Christ, Father God. You're reminding us, Lord, you're giving us the keys and the strategies. We thank you for the example of Ruth, of Noemi, of Esther, women that were women of courage, Father God, that they faced painful, difficult circumstances, Lord, but despite that, you brought courage, Father God. You reaffirmed identities in them, and through these women, changes came for generations to come, for entire groups, Father God. I pray for each of my sisters, Holy Spirit, that you would just go into their homes right now. Women that maybe have gone through crisis situations, that today, that yesterday has been a difficult time for them, Holy Spirit. I ask that you would comfort them in a supernatural way, Father God.
reaffirm their identities, strengthen them, Father God. Give them new strength like the wings of an eagle, Lord. Bring your comfort and your conviction, Father God, as they go about making decisions that will impact their tomorrow, their generations, their legacy, Father God. We just ask that your word would be the convicting force, Lord. We believe it. Above all, I ask that my sisters and my brothers in Christ also, that they would feel your love and your grace, Lord. I pray that you would just surround us. And I just thank you for that, Father God, that regardless of the decisions that we've made, that we have a true conviction, Father God, that you are the one that is guiding us, that you are ready at our tomorrow, and that we don't have to fear it. I thank you for that, Father. In your name I pray. Amen. Señor, yo vengo pidiéndote, Señor, que en esta noche, mientras mis hermanas alzan sus manos ahí donde ellas se encuentran, un espíritu de sabiduría, Señor, un espíritu de inteligencia, Señor, un espíritu de gracia venga sobre cada una de ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sean las decisiones que muchas de ellas tienen que tomar, ya sea colectivamente con sus esposos o con sus hijos o con sus padres si son solteras, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te vengo a pedir, Padre, que un espíritu de gracia venga sobre sus vidas, Señor. Te vengo suplicando, Señor, que cualquier emoción, Señor, de su alma, Señor, cualquier emoción, Señor, cualquier presión externa o cualquier presión interna, Señor, de alguna experiencia del pasado, Señor, o de la premura del tiempo, Señor, no venga a empañar, Señor, la visión que tú tienes para cada una de ellas, amado Jesús. Padre, te pido también y vengo rogándote por cada uno de los líderes, Señor, los líderes de este país, Señor, los líderes del mundo entero, Señor, las decisiones que tienen que tomar, Señor, que sean acertadas, Señor, que sean atinadas, Señor, en el tiempo necesario, Señor, en el nombre de Jesús, que no hayan decisiones que se atrasen, Señor, que no hayan decisiones que sean opacadas por otras cosas, Padre, sino que sea tu sabiduría, Señor, la que prevalezca, Señor, en medio del proceso de decisiones que se tengan que tomar, Señor, a nivel gubernamental, a nivel estatal. Te pido por los pastores, Señor, por sus ayudas, Señor, por todas las iglesias, Señor, que estarán tomando decisiones también en este tiempo, Padre. Te pido que tu gracia, Señor, que tu favor esté con ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendigo a cada una de las mujeres, de los hombres, Señor, de las personas que van a estar escuchando este mensaje, Señor. Te pido, Padre, que quede como una semilla plantada en sus corazones. Sé que son tierra fértil, Padre. Te pido por aquellas personas, Señor, que en esta noche están tomando la decisión más grande de su vida, Señor. No es una decisión que solamente impactará este día o su vida, sino impactará su eternidad, Señor. Aquellas personas que el día de hoy pueden decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito tener una relación personal contigo. Esta noche abro mi corazón, abro mi mente y abro mi espíritu y te pido que vengas a hacer morada en él. Te acepto como mi único, mi suficiente Salvador. Tómame de tu mano y guíame con tu Espíritu Santo a la verdad. Hay muchas cosas que no entiendo, pero sé que tu palabra me hará entender. Si tú hiciste esa oración, es la decisión más trascendental que has podido hacer en tu vida. Y el día de hoy te bendecimos y le damos la gloria al Señor, porque hiciste esa oración. Y si lo hiciste, envíanos un mensaje para poder orar por ti, para poderte guiar a un lugar donde puedas recibir consejo de la palabra del Señor. Queremos agradecer a cada una de ustedes por estar conectadas en esta noche y las invitamos a que continúen haciéndolo.